René Zorrilla, el hombre que ha atestiguado en la Fiscalía que el abogado Abelardo de la Espriella fue miembro de los paramilitares, entregó documentos para respaldar su declaración. Arnulfo Méndez. María Cristina, esta es la factura del teléfono celular de Zorrilla que comprueba que tenía comunicación con el abogado de la Espriella y con alias Gordolindo. Ese alias Gordolindo fue un paramilitar que en mayo de 2008 fue extraditado a Estados Unidos y, como escucharon, era uno de los hombres que tenía comunicación con René Zorrilla, mismo que presentó evidencias de sus comunicaciones con Abelardo. Además, Zorrilla le entregó a Noticias 1 un video de un foro promovido por Abelardo de la Espriella y que, según él, fue financiado con 1.200 millones de pesos por Gordolindo. Zorrilla, según este artículo del Espectador de 2012, dijo que había trabajado con Rocío Arias, pero esa mujer fue condenada por parapolítica y solo por casualidad su abogado fue el señor Abelardo de la Espriella. La señora admitió que formó parte del ala política de las autodefensas. Si regresamos al informe de Noticias 1, se menciona que un foro promovido por Abelardo fue financiado por Gordolindo. En el informe se menciona que Zorrilla envió un manuscrito y el video que veremos a continuación. Ese monstruo de 1000 cabezas que se llama el narcotráfico, que ha penetrado todo en la vida nacional. Ambos, guerrilleros y autodefensa, somos dos poderosísimos ejércitos, subvencionados en un 90% por esos dineros. Según Zorrilla, Abelardo era miembro de las autodefensas y sostuvo reuniones con él incluso en su propia casa. Él testifica que el abogado era miembro de las autodefensas y que como tal trató con él en la casa de alias Gordolindo, en la oficina de la Espriella en Bogotá y en los 4 foros que organizó para las autodefensas en Cali, Medellín, Villa Esperanza y Santa Fe de Ralito. De hecho, aquí vemos a Abelardo hablando en dicho foro. Lo mejor que podría pasar en este foro sería que ustedes, los estudiantes de las universidades públicas y privadas, crearan hoy, aquí, en este foro, la Asociación Nacional de Estudiantes por la Paz. Sin embargo, según testigos que acudieron a los foros, había hombres armados y no los dejaron salir del lugar. Rodeados de uniformados, armados, y además pues con la noticia de que no estábamos autorizados para salir, nos empezamos a sentir secuestrados. Según Abelardo, el foro era público. Asistieron conferencistas internacionales, delegados del Comisionado de Paz, del Gobierno, del Congreso de la República. Yo no me reuní en el monte a firmar pactos secretos, ni hubo ningún adoctrinamiento político frente a nadie. Pero Zorrilla aseguró que el foro fue financiado por los paramilitares. Berna les dice a todos los comandantes que cada uno de los bloques debe aportar 40 millones. Ese mismo día Gordolindo le entregó 20 millones a Abelardo. Ahora bien, según Pablo Hernán Sierra, mientras el país estaba pendiente del proceso de Santa Fe de Ralito, los jefes paramilitares planeaban reuniones con políticos para intercambiar favores en todo el país. Sí tuve conocimiento que se reunió el doctor Báez, se reunió Julián Bolívar con el senador Mario Uribe. Fue a hablar del aval de la senadora Piedad Córdoba, de la representante Rocío Arias y Eleonora Pineda. Como escucharon, se mencionó el aval de las senadoras Rocío Arias y Eleonora Pineda. De Arias ya sabemos que la defendió el señor Abelardo. De Eleonora Pineda, que también fue condenada a 45 meses por parapolítica, supimos que la defendió el mismo señor Abelardo. Reiteramos, 2 señoras que fueron apoyadas por grupos que asesinaron a miles de colombianos fueron ayudadas por este abogado para que les rebajaran su condena. Según Sierra, en la reunión también estuvo Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica, mismo al que Uribe defendió. Desde allí se tomaban las decisiones de elegir quiénes dirigirían el país. En esta reunión estuvo el doctor Luis Alfredo Ramos, estuvo Oscar Suárez Mira, exalcalde de Bello, después fue senador, estuvo presente el ex senador Manuel Ramiro Velázquez, no recuerdo qué otra, y estuvo presente Julián Bolívar y Ernesto Báez. En este otro informe de 2011 se conoció que aunque Abelardo decía que sus foros no eran para hacer política, allí se proponían fichas a los jóvenes asistentes. En respuesta a su invitación de fecha 23 de enero de 2006, me permito agradecerle la participación cursada. Lamentablemente, como principio fundamental, FIPAS no participa de actividades proselitistas. Con gran despliegue logístico, el inusual foro se realizó en Caldas en febrero de 2006 de la mano del dirigente
dirigente liberal Ferney Tapasco, hoy judicializado por parapolítica. Avanzado el encuentro, Báez y Tapasco les propusieron a los jóvenes presentes un renglón de la lista de los liberales para llegar al Congreso. Sánchez fue elegido. Y es así como llegamos a este otro informe en el que se conoció la contabilidad de las autodefensas, donde se evidenciaban los aportes de los paramilitares a la Fundación FIPAS de Abelardo. El informe contable de los paramilitares en Santa Fe de Ralito revela los aportes que cada comandante hizo a un fondo común del que sacaron dinero para cancelar, entre otros, la llegada de Salvatore Mancuso al Congreso de la República, construcciones, publicidad, periodistas y foros universitarios. En el informe correspondiente al 7 de octubre de 2004, presentado por Jairo Andrés Angarita, conocido como el comandante Andrés, asesinado en diciembre de 2006, revela que a la fecha cada comandante había entregado dos aportes, uno de 30 millones de pesos y otro de 50, y entre ellos aparecen como deudores morosos Arroyave con 50 millones y De Vecino con 35 millones. El informe reveló que los aportes no solo eran para FIPAS, sino también para financiar la llegada de Mancuso al Congreso y otras actividades. 15 millones de pesos en relaciones públicas, 55 más en compra de dotaciones y apoyo logístico, otros 2 en pasajes, hotel y viáticos de Andrés para un total de 72 millones de pesos. Como mencionamos, el informe reafirma las declaraciones de Zorrilla sobre los pagos de los paramilitares a FIPAS. El informe también corrobora las declaraciones entregadas por René Zorrilla a la Fiscalía sobre los pagos al Foro Universitario de Cali, que según el testigo fue coordinado por el abogado Abelardo de la Espriella. 256 millones de pesos en abril de 2005 y 420 millones más en mayo del mismo año. También aparece el pago de 70 millones de pesos a un ingeniero por concepto, construcción, sala de conferencias, casa rural, iglesia, seguido de otros 2 pagos por 12 y 47 millones, además de 14 millones para la red telefónica del salón de conferencias en 2 pagos de a 7 millones de pesos, para un total de 143 millones. En esta entrevista con Coronel, Mancuso declaró que el tema de FIPAS fue manejado por Ernesto Báez, por lo que no pudo responder con determinación por los aportes a FIPAS. Y de ahí salieron fondos para financiar uno de esos foros universitarios en Cali de la Fundación FIPAS, donde estaba vinculado el señor de la Espriella. ¿Usted supo algo de eso? Repito, yo no tuve conocimiento de cómo se manejó ese tema con FIPAS, porque quien manejó ese tema fue Ernesto Báez. Pero en esa misma entrevista dijo que Abelardo era muy amigo de comandantes de las autodefensas. Sí, por ejemplo, eso es cierto. De hecho, el señor Abelardo, por ejemplo, era amigo, o son muy amigos íntimos de el doctor Mario Guarán, y de hecho también fue muy afecto a otros comandantes de autodefensa. Así que yo no sé con exactitud esas relaciones cómo pudieron haberse alejado al interior. Yo estaba desmovilizado por eso. Es por esta y muchas otras razones, Cepeda decidió denunciar al señor Abelardo. Estamos presentando denuncia penal contra el abogado de la Espriella. Esta denuncia se entabla por 3 delitos asociados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito. Al primero, que la Espriella habría creado y liderado una fundación que múltiples comandantes o jefes paramilitares indican como una organización creada por las Autodefensas Unidas de Colombia con fines políticos en medio de su proceso de movilización. Se seleccionaban, como es uno de los casos de los testimonios que acabo de recordar, candidatos al Congreso de la República apoyados por los paramilitares. En un sitio de reclusión de la Espriella habría ofrecido un soborno a uno de los jefes paramilitares, el señor Juancho Vique, para guardar silencio en sus declaraciones en justicia. Se habría adquirido un premio de un familiar de un condenado paramilitar con un título para que se convirtiera también en socio comercial a través de familiares de este jefe paramilitar en empresas en las que tenía participación de la Espriella, que habría contribuido a entregar sobornos para la elección del ex fiscal general Mario Guarán, quien actuaría como garante de la impunidad de los jefes paramilitares. Y la pregunta que formulo es por qué la Fiscalía no ha procedido a realizar investigaciones exhaustivas con órdenes judiciales que ha recibido de la Corte Suprema de Justicia del acto de Espriella. Le pido a la Fiscalía General de la Nación que reactive las indagaciones e investigaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo de la Espriella con las organizaciones paramilitares y si es responsable de los 3 delitos que ya mencioné. Le pido a la Corte Penal Internacional que estos delitos, como se sabe,
no han sido debidamente investigados por la justicia colombiana y relevan de crímenes de lesa humanidad.